Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Valeria Dávila, directora adjunta de la revista Lidera. En este episodio trataré el análisis económico tras el alza de precios de los combustibles. Tras el reciente conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se generó una crisis global del suministro de petróleo crudo y derivados, por lo que Petroperú, el 10 de marzo de este año, anunció el alza de precios de los combustibles. Esto aludió a un incremento en el precio de los fletes de camiones y en los costos de energía, ya que esta puede también producirse a partir de combustibles fósiles. Ello se reflejó también en los costos del transporte marítimo y aéreo, haciendo más caro el precio de los alimentos. Asimismo, este factor influyó en el alza de la estructura de costos de la producción nacional, al ser Ucrania un gran productor de trigo y otros cereales, pues sus precios también se vieron elevados a raíz del conflicto. Dado el contexto anterior, tras la evaluación de ciertas medidas para aliviar económicamente a las familias peruanas, el gobierno oficializó algunas fundamentales. Por un lado, el pasado 28 de marzo, a través del Decreto Legislativo 068-2022, se incorporaron las gasolinas de 84 y 90 octanos, el gasol de 84 octanos, y el gas licuado de petróleo a granel en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, llamado también FEPC, cuya función es evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se trasladen a precios de los consumidores peruanos, manteniéndose vigentes los precios del diésel y el GLP envasado. Adicionalmente, en el mismo se efectúa la exoneración temporal del impuesto selectivo al consumo para los combustibles hasta el 30 de junio del presente año, entre los que se encuentra la gasolina de 84 y 90 octanos, con el fin de que el sector de transporte no pueda verse muy afectado y así evitar el incremento de los productos de primera necesidad. Por otro lado, el gobierno presentará un proyecto de ley para proceder con la exoneración del impuesto general a las ventas a los productos de mayor participación en la canasta básica de consumo, como lo son el pollo, huevos, harinas, fideos, carnes, entre otros. La interrogante ahora es, ¿qué consecuencias enfrentará la economía peruana a largo plazo? En primer lugar, en la segunda medida, la exoneración se refleja en el primer nivel de la cadena de suministros, y por lo tanto no se tiene la certeza de que el beneficio se traslade al consumidor final. En segundo lugar, a pesar de que las medidas adoptadas por el gobierno han sido dirigidas para la tranquilidad y estabilidad social, para exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas expresan preocupación por la estabilidad fiscal del país. Si bien el Perú se ha encontrado en una buena posición fiscal, gracias al aumento temporal de precios internacionales de los metales, con las recientes medidas impuestas, se estaría dejando de recaudar cerca de 250 millones de soles al mes. Sin embargo, según la entidad reguladora SUNAT, deberíamos aprovechar este periodo de alza de precios internacionales para percibir una mayor recaudación y así reducir la deuda pública y generar ahorros. Pues llegará algún momento en el que los precios de los combustibles lleguen a decrecer y el país sufrirá el efecto. En este sentido, para el gobierno podría ser complicado el proceso de subir los impuestos una vez ya reducidos, porque políticamente eso no ocurre con normalidad. Este cambio podría no darse dada la creciente incertidumbre en el gobierno y los cambiantes gabinetes ministeriales, por lo que la situación podría volverse contraproducente e impermanente. Para ello, el gobierno deberá realizar una evaluación permanente del precio internacional de los combustibles para volver al cobro total del impuesto cuando la situación se normalice. En cuanto al panorama de América Latina, este creciente aumento en los precios de los combustibles y las posteriores sanciones al crudo ruso tendrán impactos relevantes en la aviación comercial, en las que se reflejará en el precio de los boletos y, por tanto, en la demanda de pasajeros. De esta forma, se manifestarán a las principales compañías aéreas que no están protegidas con coberturas de combustible que contribuya a contrarrestar este efecto alcista. Estos mecanismos de cobertura, a modo de compra anticipada a un precio fijo, fueron adoptados por las aerolíneas antes de la pandemia, hasta que los precios del petróleo comenzaron a disminuir y desistieron de esta política. Dado este escenario, LATAM, Avianca y otras competidoras
deberán revisar sus estimaciones del precio por galón que fueron establecidos en sus planes de reestructuración. Pues el Grupo LATAM, la mayor aerolínea latinoamericana, cuenta con coberturas por combustibles solo de un 25% por trimestre y abarca hasta la primera mitad de 2022. El mismo ejecutivo aclaró, sin embargo, que esas coberturas apenas generan ganancias acotadas. Los impactos en la industria son sustanciales por el reciente periodo de recuperación tras la pandemia. Asimismo, esto alude a los altos niveles de endeudamiento al que tuvieron que acudir las compañías para obtener liquidez y mantener sus operaciones en marcha. Como pudimos observar, también existen variables sociales, políticas externas que pueden afectar en materia global a los precios de diversos bienes, lo que en corto plazo se evidencia en la incertidumbre en los movimientos de oferta y demanda. Ante esto, debe ser criterio del gobierno el tomar medidas proactivas y proyectarlas en base a las condiciones económicas que se presentan, teniendo un riguroso control en las variables externas, en este caso, la volatilidad de los precios dado los conflictos internacionales, para así abordar el rumbo de la economía de la mejor manera posible. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.